Luego de haber estado 4 meses en un centro de rehabilitación por su adicción a las drogas y al alcohol y haberse recuperado, Rafael Amaya vuelve a hacer noticia tras una supuesta recaída. ¿Qué pasó realmente? Antes de continuar con el video, te pido que te suscribas y active la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video y seguirme en Instagram. La polémica en torno a Rafael Amaya inició tras su desaparición durante las grabaciones del Señor de los Cielos, serie en la que era protagonista durante 6 temporadas. A mitad de esta dejó de aparecer y se empezó a tejer historias de lo que le había pasado. Luego, en el primer capítulo de la 7ª entrega, apareció para despedirse de su personaje Aurelio Casillas. Desde entonces, no volvió a aparecer en la pantalla hasta que finalmente se supo toda la verdad de lo que pasó. El actor mexicano volvió a reaparecer a finales de 2020 y se reveló que tenía una adicción a las drogas y al alcohol que casi acaban con su vida. Afortunadamente, su amigo Roberto Tapia lo ayudó en su recuperación. El cantante junto a la hermana del actor y su manager crearon todo un plan para rescatarlo. Lo llevaron al centro de rehabilitación del famoso boxeador Julio César Chávez. Tras largos 4 meses de haber estado internado, luchando contra sus demonios, mostró mejoría y abandonó la clínica de rehabilitación. Amaya salió del centro de rehabilitación el 22 de diciembre de 2020. Sin embargo, recientemente la revista mexicana TV Notas aseguró que Amaya fue capturado en las calles de Tijuana, ciudad en la que actualmente vive, corriendo en contraflujo de los autos a altas horas de la madrugada y gritando que un grupo de hombres querían secuestrarlo. Así, la vida del actor volvió a concentrar la atención de todos por una supuesta recaída en las drogas. Pero, ¿qué pasó realmente con el recordado Aurelio Casillas? Esto es lo que se sabe. De acuerdo con información de TV Notas, Rafael Amaya salió de la clínica de rehabilitación para pasar las fiestas al lado de su familia en Tijuana. Sin embargo, hubo una noche que el actor llamó la atención por su comportamiento. Amaya alertó a algunas personas que se encontraban en las calles de Boulevard Agua Caliente y Avenida Tapachula en Tijuana, pues se encontraba visiblemente alterado. Corría de un lado a otro gritando que estuvo a punto de ser atropellado y que querían secuestrarlo. Esto ocurrió a altas horas de la madrugada. Según El Heraldo de México, un conductor fue el encargado de detenerse y meter a su auto al actor. Esto como una medida para protegerlo y evitar que algo le pasara. Luego fue llevado por el hombre a una gasolinera mientras que Amaya pedía apoyo a las autoridades. Sin embargo, al llegar la policía se dieron cuenta que la estrella mexicana no se encontraba en las mejores condiciones de salud, pues parecía muy alterado y con delirios de persecución. Tras lo sucedido, Rafael Amaya llamó a unos familiares, quien llegó a los 15 minutos aproximadamente. Hasta el momento el actor no ha dado sus descargos por lo sucedido, pero fue su manager quien salió a desmentir la publicación de la revista mexicana de espectáculos. Karen Wedeming, manager de Rafael Amaya, rompió el silencio y aclaró la situación por la que atraviesa el actor, tras informarse que su representado fue visto en mal estado. Karen aclaró en el programa Suelta la Sopa lo que pasó realmente. Él nada más pidió un Uber en una gasolinería que estaba ahí. Él salió a pedir un Uber e iba a una dirección, lo ponen ahí como en la zona residencial y estaba por ahí de su departamento. Eso es realmente lo que pasó. Asimismo, la mujer reveló que el protagonista del Señor de los Cielos se encuentra muy molesto por lo que se dijo de él. Tras el video que captó al actor Rafael Amaya deambulando por las calles de Tijuana, el expugilista Julio César Chávez, quien fue pieza importante para su rehabilitación, utilizó su cuenta de Twitter para enviarle un duro mensaje y calificarlo como una persona que tiene una adicción y que no es capaz de aliviarse si no siguen los programas de rehabilitación que hay para personas con sus problemas. Buenos días amigos, solo le diré que una persona adicta que no sigue el programa y quiere hacer su vida sin aceptar su enfermedad nunca podrá aliviarse, ni la más chingona podría cambiarlo. La solución es querer. Yo quise, yo solo, por hoy sigo limpio y es un día a día. Déjame en los comentarios ahí de abajo qué opinas de Rafael Amaya. Si te gustó el video no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video y seguirme en Instagram. Nos vemos en un próximo video.